Buenos días tengan todos ustedes. Hoy 18 de marzo comenzamos con el curso corto del día de hoy, organizado por la carrera de Ciencias Básicas. Hoy vamos a ver el tema de Física 1, Caída Libre. Mi nombre es Adrián Mendoza Hinojosa y bueno, soy docente de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica La Paz. Muy bien, manejo las materias de Física 1 y Física 2 también. Comencemos de una vez entonces con esta parte de la cinemática que es caída libre. Comenzamos con un pequeño concepto de lo que es cinemática, lo más sencillo posible, lo más entendible posible para ustedes, que es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, donde estos tendrán desplazamientos rectilíneos, circulares o parabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces queremos saber el cómo se va a desarrollar de un punto a otro punto, que baja, que sube, es un movimiento parabólico, circular. Entonces nos interesa simplemente el cómo, no nos interesan las causas. Una consideración, otra consideración, que no nos interesa la forma o el material quizá de estos cuerpos en estudio. Muy bien, continuamos con caída libre. Tenemos la siguiente diapositiva, el concepto en sí de caída libre. Es el movimiento vertical en línea recta. Decíamos que la cinemática estudia movimientos horizontales, parabólicos, circulares, pero nos vamos a enfocar el día de hoy a un movimiento perfectamente vertical. Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, independientemente de sea el caso. Entonces es un movimiento vertical en línea recta, tiene que ser rectilíneo, ya sea arriba o sea hacia abajo, con la presencia de la gravedad. La gravedad es uno de los principales, quizá la principal característica de lo que es caída libre. Entonces la gravedad va a estar siempre en todos los casos, en todos los problemas que ustedes alcancen a ver. Entonces la gravedad se va a ejercer en cualquier punto de la trayectoria, ya sea que el objeto esté subiendo o bajando, en cualquier punto va a estar lo que es la gravedad. Vemos la siguiente diapositiva, donde tenemos una gráfica de caída libre. Esta gráfica es desplazamiento contra tiempo. ¿Qué tipo de desplazamiento? Como dijimos, un desplazamiento completamente vertical. Entonces tenemos, fíjense, donde están las ordenadas, tenemos el desplazamiento vertical, más conocido como altura. Va a haber una diferencia en cuanto a niveles. Entonces, en el otro lado tenemos el tiempo. En las abscisas tenemos el tiempo, ¿verdad? Fíjense cuál va a ser el comportamiento. ¿Qué va a pasar? Fíjense, para el primer intervalo de tiempo, es decir, para un segundo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un desplazamiento vertical de más o menos unos 2 metros, ¿verdad? Fíjense lo que ocurre para el siguiente intervalo de tiempo. En otro segundo vamos a recorrer más. Ahora, si comparamos el primer intervalo de tiempo con el último intervalo de tiempo, ¿qué pasa en el primer segundo y en el último segundo? Entonces hay una diferencia en cuanto al desplazamiento vertical se refiere. En el primer segundo, fíjense que se recorren más o menos unos 2 metros, ¿verdad? Pero fíjense lo que ocurre acá. ¿Qué está ocurriendo en ese último segundo? Se está recorriendo más o menos unos 15, 16, 17 metros. Entonces, ¿qué pasó en ese último segundo? Entonces, se ganó más velocidad. Esta gráfica nos dice que la velocidad va aumentando progresivamente durante una línea de tiempo. Entonces, en un segundo se recorre ciertos metros, en el otro se recorre aún más. Entonces, es progresivo. Este aumento se da de manera uniforme. Muy bien, eso es lo que nos muestra esta diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá otra gráfica que nos dice la velocidad contra el tiempo, la velocidad en las ordenadas y en las abscisas el tiempo nada más. Entonces fíjense el progreso que tiene esta velocidad en el tiempo. Es perfectamente uniforme, tiene un comportamiento rectilíneo. Vale decir
que en el tiempo va incrementándose poco a poco la velocidad, pero de manera uniforme. En el primer segundo aumenta 1 metro sobre segundo. En el segundo segundo aumenta 2 metros sobre segundo, y así de manera progresiva, tal como se muestra acá en esta pequeña gráfica, en esta pequeña tabla, en base a la que hicimos. Entonces ustedes tienen que ser capaces de hacer una lectura de este tipo de comportamiento, cómo va progresando en el tiempo. Si no lo entienden bien, tienen que darse valores. Pueden darse un valor de 1 segundo, ¿qué pasa en 1 segundo? Para 2 segundos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la variación? ¿De qué forma ha ido aumentando progresivamente? Pasamos a la siguiente. Entonces tenemos, acá aparece la principal característica de lo que es caída libre, lo que se mencionaba. Esto que es la gravedad en todo punto en un intervalo de tiempo, en todo punto en un desplazamiento vertical. Es lo que nos dice esta gráfica que tenemos acá. Fíjense que tenemos acá abajo tiempo que está en segundos. Entonces, para 1 segundo, ¿qué es lo que pasó? Una velocidad de 7 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Para el siguiente segundo se mantiene. Para el tercero, cuarto, para el quinto, cuando llegamos a 5 segundos, aún continuamos con una aceleración de 7 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en una línea de tiempo, ¿qué es lo que ocurre con la gravedad? Se mantiene constante. Entonces, para nosotros vamos a tomar este valor, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que va a variar de acuerdo a la altura, de acuerdo a donde nos encontremos, que estamos acá en La Paz, bajamos al nivel del mar, subimos un poco más, entonces va a haber una variación. Pero ¿dónde va a haber una variación de la gravedad? Cuando tengamos una diferencia de alturas enorme. Entonces cuando bajemos de, como les mencionaba, de La Paz al nivel del mar y demás. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces en cuanto a los conceptos de caída se refiere, entonces uno omite ciertos aspectos muy importantes, como ser la referencia principal que tiene caída libre. Entonces la caída libre va a tener una principal referencia, que va a ser la superficie terrestre va a ser esta referencia principal. Entonces tenemos que estudiar qué va a suceder con un objeto cuando sube, si sube o baja respecto a la superficie terrestre, siempre respecto a la superficie terrestre. Entonces es la referencia principal para estudiar el movimiento de un cuerpo en caída libre. Esta será la superficie terrestre. Perfecto, ahí está entonces la superficie como la principal referencia en cuanto a caída libre. El nivel de referencia, perfecto. Entonces es importante que ustedes elijan un nivel de referencia. Se preguntarán, ¿dónde lo tengo que hallar? ¿Dónde lo tengo que poner este nivel de referencia horizontal? Entonces ustedes lo tienen que poner donde comience el estudio del movimiento en caída libre, donde el cuerpo comience a moverse, ¿verdad? Ese segundo cero, ese es el que nos interesa. Entonces no pueden tomar arbitrariamente cualquier punto. Tomen siempre el inicio, donde comienza el movimiento, ya sea que estemos lanzando un objeto hacia arriba, hacia abajo, o simplemente lo estemos soltando. Ese preciso momento es el que les interesa. Entonces ese va a ser el punto de lanzamiento, le vamos a poner. Y a ese nivel le vamos a colocar como nivel de referencia, como vamos a ver a continuación, con sus 3 casos principales. Muy bien, seguimos con el nivel de referencia. Tomamos como positivo al lado que se dirige al objeto inicialmente. Si el objeto se dirige hacia arriba, bueno, las alturas que estén por encima de mi nivel de referencia van a ser positivas. Toda velocidad que apunte hacia arriba también va a ser positiva. Eso es lo que ocurre. Bien, ese es uno de los casos. Tenemos el siguiente. Si el objeto se dirige hacia abajo,
Muy bien, hemos trazado nuestro nivel de referencia. Pero ¿qué pasa si el objeto se dirige hacia abajo? Entonces, para que ustedes no se compliquen la vida, para que no se estén enredando con los signos, que le ponga aquí un negativo, si multiplico, si tiene sentido mi resultado final, lo que les aconsejo es que si es que lanzamos un objeto hacia abajo, como vamos a ver a continuación, o simplemente lo soltamos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El objeto obviamente tiende a dirigirse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, toda altura que esté por debajo de mi nivel de referencia, toda velocidad que apunte hacia abajo, yo la voy a tomar en mis ecuaciones con valor positivo. Eso es lo que va a ocurrir. En cuanto a las unidades, muy bien. Lo que siempre se maneja es el sistema internacional. Vale decir que si el enunciado no les aclara, encuentre la velocidad en pies sobre segundo, digamos. Entonces usted tiene que, si no se les aclara eso, usted tiene que enfocarse siempre en el sistema más usado, que es el sistema internacional. Vale decir en metros, segundos, joule, newton, watt y demás. Entonces, si no se especifica, siempre trate de trabajar en el sistema internacional. Bueno, desde el punto de vista vectorial, ¿qué sucede con los principales actores de la caída libre? Entonces, vamos a separarlos. Tenemos en un grupo a la velocidad, a la aceleración y al desplazamiento. Estos tres son considerados vectores. Muy bien. ¿Qué es un vector? Para recordarnos, un vector tiene que tener un tamaño más conocido como magnitud, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar acá. Ahí, digamos, tenemos un vector, ¿verdad? Entonces el tamaño va a ser el módulo. La dirección, fíjense que es inclinada con un cierto ángulo respecto a la horizontal. Y el sentido, ¿hacia dónde va? Entonces si dibujamos para el caso de caída libre, de esta manera un vector, ¿hacia dónde se dirige el vector? Hacia arriba. Ese es su sentido. Muy bien, el tamaño va a ser su módulo y la dirección para caída libre, para todo vector, va a ser siempre vertical, completamente vertical. Entonces, repasando algo de vectores ahí, podemos decir que la velocidad es un vector. ¿Por qué es un vector? Entonces, dijimos que en caída libre podemos lanzar un objeto hacia arriba. Podemos lanzarlo también hacia abajo. Entonces, fíjense que puede tener un sentido hacia arriba o otro sentido hacia abajo. Entonces, ya va a depender de nosotros qué sentido nos conviene tomarlo como positivo para no hacernos problemas. Entonces ya va la velocidad. ¿Cumple los requisitos de vector? Cumple a la totalidad. ¿Qué pasa con la aceleración? Lo propio. Entonces la aceleración, si nosotros nos acordamos de MRU, MRV, entonces un coche puede tener un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre con el coche. Podemos darle un sentido u otro. Puede dirigirse a un lado o al otro lado, con una cierta magnitud nuevamente. Y en MRU, MRV, que es lo que ocurría, teníamos una dirección perfectamente horizontal. Muy bien. Entonces estamos recordando más o menos ahí de MRU, MRV y comparándolo con caída libre para ver sus similitudes y también sus diferencias. Entonces uno va a ser vertical y el otro horizontal. Perfecto. Mientras nos olvidamos del desplazamiento. El desplazamiento es lo propio. ¿Hacia dónde va a ir el vector de desplazamiento? Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces tiene una dirección que puede ser horizontal, puede ser vertical. El objeto puede desplazarse de un punto a otro punto. Puede tener eso, entonces cumple. Además que puede tener una cierta magnitud. Entonces cumple con los tres requisitos de vectores, para considerarse un vector, mejor dicho. Entonces ahí tenemos la velocidad, que es un vector, la aceleración también, y por supuesto el desplazamiento también es un vector. Aquel que está punto y aparte es el tiempo.
Entonces, mientras el tiempo no lo es, no es un vector el tiempo, analicemos por qué no es un vector el tiempo. Por lo siguiente, entonces, tienen que pensar siempre en esto. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Entonces el tiempo, como vamos a indicar aquí con una flecha, va a ir siempre en un solo sentido. Entonces en el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer en el tiempo? Siempre va a ir en un solo sentido. No es que puede arrepentirse el tiempo e ir hacia atrás, ¿verdad? No podemos volver en el tiempo hacia atrás. Lastimosamente, brincos diéramos si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Entonces se hizo de todo para volver en el tiempo, pero no se pudo. Lo único que se logró, algo que nos dice la física cuántica, es que nosotros podemos de alguna manera retrasar el tiempo, retrasar la manera en que transcurre el tiempo. Pero esto se hace con algo muy extremo, como es una velocidad. Si tenemos una velocidad extrema, bueno, podemos retrasar el tiempo, lo máximo que podemos hacer con el tiempo, pero siempre va a ir en un sentido, siempre en un sentido. ¿Bien? Entonces no puede volver. Entonces, acuérdense de eso. Entonces es por esta principal característica que no puede considerarse como un vector. Eso es lo que ocurre. Entonces, repetimos, en la física cuántica lo máximo que se logró fue ralentizar el tiempo. Entonces, nos imaginamos un superhéroe, por ahí un Superman, un Flash, o no sé cuál superhéroe estará de moda hoy en día. Creo que tenemos una Pantera por ahí. Entonces, ellos sí pueden lograr esto. Ellos sí pueden retrasar o ralentizar el tiempo, porque tienen unas super velocidades, ¿verdad? Estamos imaginando, estamos llegando a casos extremos. Pero para nosotros, como siempre les digo, para nosotros simples mortales, que lanzamos una pelota por aquí, otra pelota por allá, dejamos caer una piedra, una esfera y demás, entonces el tiempo siempre va a ser uniforme, siempre va a transcurrir de la misma manera el tiempo. Eso es lo que ocurre. Perfecto, entonces ahí estaban algunos ejemplos y aclaramos que la rapidez, muchos se confunden con esto de la rapidez y la velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la rapidez es solo una parte de la velocidad. Decíamos que el vector de velocidad tiene que tener un módulo, una dirección, ya sea horizontal o vertical, y un sentido, es decir, que va a la derecha, va a la izquierda, va arriba o abajo. Entonces, la rapidez es simplemente el módulo de ese vector, el tamaño. Entonces, no se confunda. Usted tiene la rapidez de tanto, les dice, entonces simplemente es el módulo de la velocidad, nada más que eso, una parte de la velocidad. El valor de ese tamaño, de ese vector. Muy bien. Continuemos con la gravedad. Perfecto, tenemos aquí la gravedad que dijimos que va a ser la principal característica de caída libre. Entonces la gravedad es la aceleración, contrario a lo que dicen muchos libros que nos dicen que la gravedad es una fuerza, ¿verdad? Entonces lo aclaramos enseguida. La gravedad es una aceleración que todo cuerpo tiene hacia el centro de la Tierra. Entonces, la gravedad, que es una aceleración, siempre va a apuntar hacia abajo, independientemente de si el cuerpo está subiendo, bajando y demás. Entonces, todo cuerpo que está dentro del campo de acción de la fuerza gravitatoria siempre va a ser atraído hacia el centro. Siempre va a ocurrir eso. Entonces, este valor de gravedad varía de acuerdo a la altura. Dijimos, ¿verdad? Aquí en La Paz tenemos un valor. A nivel del mar otro valor. Santa Cruz otro valor. Chuquisaca, como gusten. Entonces, para cambios de altura extremos va a existir una variación, aunque pequeña, pero variación al fin de la gravedad. Muy bien. Entonces, ¿de qué resulta? Entonces, ¿por qué resulta? ¿Por qué aparece esta gravedad, esta aceleración? ¿Por qué aparece esta gravedad? Entonces aparece a causa de la fuerza gravitatoria que ejerce nuestro planeta para todos los cuerpos que estén en su campo de acción. Nosotros que estamos sobre la superficie, claro que estamos sobre el campo de acción de esta fuerza gravitatoria. Entonces aclaramos esto, contrario a lo que se menciona siempre.
la gravedad no es una fuerza. Muy bien, no es una fuerza. Si no me creen, acá está. Muy bien, tenemos acá el valor de la gravedad. Fíjense, 981 o 98, algunos lo usan. Fíjense las unidades, esas son unidades de fuerza. No son unidades de fuerza, obviamente. Entonces es un error grande el decir que la fuerza, que la gravedad es una fuerza. Entonces, la gravedad es sencillamente una aceleración. Muy bien, entonces repasamos los conceptos vistos hasta hoy con la siguiente diapositiva que nos dice consideraciones. Perfecto. Damos lectura. Entonces, consideraciones de caída libre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son sus características? Entonces, va a ser un movimiento en línea recta, perfectamente rectilíneo. No es que la piedra vaya subiendo así, ¿verdad? Entonces, directo. No es que la piedra o esfera vaya cayendo en forma de viborita ni nada que ver. Entonces, cae en línea recta a los ojos de ¿quién? ¿Para quién? Respecto a nuestra referencia principal, que es la superficie terrestre. Muy bien, tenemos eso. No se toma en cuenta la resistencia del aire. Algo muy importante que está remarcado con rojo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a manejar o vamos a estudiar el movimiento en caída libre de cierto grupo de cuerpos, no de todos, porque va a haber los cuerpos que van a recibir o van a sufrir una resistencia por parte del aire. Cosa que vamos a aclarar enseguida. Lo dejamos ahí hasta mientras. El cambio de altura no será extremo, entonces no vamos a lanzar una piedra, digamos, hacia arriba y que llegue, no sé, 1 kilómetro o 100, 700 metros por encima, ¿verdad? No va a ser un cambio de altura extremo, porque tomar estos cambios de altura extremo tendríamos que tomar también en cuenta que la gravedad está cambiando, como lo acabamos de decir. Entonces vamos a enfocarnos en experimentos y acciones en las cuales el cambio de altura no sea extremo. Entonces, por ejemplo, usted sale de su ventana, deja caer un balón, le llega a la cabeza de su hermanito y bueno, ese tipo de casos, ¿verdad? Máximo tal vez de un cierto edificio que deja caer otro balón, entonces quiere calcular cuál es la altura del edificio en base a eso y demás. Ese tipo de experimentos, de problemas vamos a estudiar. Eso es lo que va a ocurrir. Perfecto. En una sola dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Solo tenemos una dirección. ¿Cuál dijimos? Una dirección perfectamente vertical. Caída libre, solo vertical, ya sea arriba o hacia abajo. Sin la presencia de ráfagas fuertes de viento. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tengamos ráfagas fuertes de viento? Entonces un cuerpo está cayendo y va a tener ráfagas de viento que lo van a llegar a influenciar, ¿verdad? Entonces, en ese preciso momento termina el estudio de caída libre. En pocas palabras, caída libre. Tenemos un cuerpo que solo está influenciado por la fuerza de atracción de la Tierra. No interesa nada más. Entonces, solo tenemos la fuerza de fricción como único factor para el movimiento de este cuerpo. Muy bien. En el momento que este objeto en estudio choca con la superficie terrestre, en el momento que esta fuerza, que este cuerpo en estudio impacta con otro sólido, ya sea un edificio, ya sea que un balón choque con la cabeza de su hermanito y demás, en ese preciso momento termina el estudio de caída libre. Entonces, solo nos interesa cómo se va a desarrollar, cómo se va a mover de manera vertical, únicamente influenciado por la gravedad, nada más. Entonces, una vez que soltamos choque con la superficie terrestre, se acabó el estudio de caída libre. Ahí murió, como dicen algunos, ¿verdad? Nada más que eso, no se olviden. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la resistencia del aire. Un factor que nosotros queremos hacer a un lado. No nos queremos meter con la superficie, con la resistencia del aire. ¿Por qué? Porque ahí acabaría el estudio el estudio de caída libre, como decíamos.
Entonces, ¿cómo vamos a lograr omitir esta resistencia del aire? Entonces vamos a tener masas grandes o masas medianas. ¿Qué ocurre si tenemos masas pequeñas? Entonces nos imaginamos una hoja de papel, ¿verdad? Con una masa muy pequeña. ¿Qué es lo que va a pasar con esa masa, con esa pequeña hoja de papel de masa muy pequeña? Entonces va a sufrir la resistencia del aire, va a ir bajando, pero poco a poco. Entonces, para esa hoja, para esa masa tan pequeña, ya no interesa todo lo que se estudia, todas las fórmulas que se incluye en caída libre, no interesa. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso, repito, en cuanto a las masas grandes o masas medianas. Entonces, para unas masas grandes o medianas, vamos a omitir, vamos a deshacernos de lo que es la resistencia del aire. En cuanto al área, vamos a tener áreas pequeñas. ¿A qué me refiero al área? Por ejemplo, un objeto que tiene una gran área sería un paracaídas, digamos. Tenemos un paracaídas y simplemente por esa gran área expuesta, las partículas y moléculas del aire se van oponiendo. Entonces, a mayor área expuesta, se toma en cuenta la resistencia del aire. ¿Qué pasa si tenemos, un ejemplo sencillo, tenemos dos cuerpos de la misma masa, pero este cuerpo tiene un área expuesta muy grande y este cuerpo tiene la misma masa, pero un área expuesta muy pequeña? Este que tiene una área expuesta mucho más grande sufre la resistencia del aire, pero para este que tiene una pequeña área expuesta va a caer y va a respetar lo que son las leyes de la caída libre. Eso es lo que ocurre entonces para nuestros ejemplos. Hasta el momento, masas medianas o grandes, áreas expuestas pequeñas, para no hacernos problemas con la resistencia del aire. Alguien me dirá, pero ¿qué pasa si tengo este problema con resistencia del aire incluida? Entonces, es otro tema, ya no tiene nada que ver con la caída libre eso. Como último tenemos a la velocidad. Entonces, ¿qué ocurre con la velocidad? La velocidad va a tener, el módulo de la velocidad va a ser pequeño o mediano. Alguien me dirá, ¿por qué no se admite en caída libre una velocidad grande? Les pongo el ejemplo que siempre doy. Entonces usted, cuando está en un Puma Qatari, saca su cabeza, el Puma Qatari está estacionado, algo que no debe hacer, por cierto. Saca su cabeza por la ventana, ¿qué es lo que ocurre? Está estacionado el Puma Qatari. ¿Usted siente algo? No siente absolutamente nada. ¿Qué pasa si el Puma Qatari arranca y está a una gran velocidad? Usted va a sentir en su rostro la resistencia del aire, precisamente. Eso que siente en el rostro es la resistencia del aire. Es algo con lo cual nosotros no queremos hacernos problemas, digamos. Entonces vamos a estudiar en caída libre velocidades pequeñas y medianas, no grandes, porque si tenemos grandes tenemos que tomar en cuenta nuevamente la resistencia del aire. Muy bien, tenemos la caída en el vacío. Entonces, si tenemos una caída en el vacío, entonces tenemos acá el clásico ejemplo de una piedra, una hoja de papel y una bola de boliche. Si lo hacemos caer en el vacío, ¿cuál va a llegar primero? Las tres llegan al mismo tiempo. ¿Por qué? Entonces todo lo que les dije no interesa, ¿o qué pasó? Entonces es porque no va a haber la presencia de aire acá. No hay quien se les oponga, independientemente de su área expuesta, de la masa pequeña, grande, eso no interesa. Muy bien. Entonces en el vacío no hay resistencia alguna, solo se ven atraídas por la fuerza gravitatoria y caen al mismo tiempo. Muy bien, pasemos con estas últimas diapositivas y luego hacemos un ejemplo de los tres principales casos de caída libre. Entonces vamos con esta primera ecuación, algo que tal vez manejan ustedes. Entonces tenemos la altura. Dijimos que al desplazamiento vertical lo vamos a llamar como altura. Entonces fíjense la ecuación. ¿Qué ocurre con la ecuación? Tenemos a y, que es la altura, tenemos la velocidad inicial, v sub 0, tenemos t el tiempo y un más menos. ¿Por qué más menos? Entonces,
Esto va a depender si el objeto está subiendo o está bajando. Entonces, lo que siempre se dice es que si el objeto está subiendo, usted utiliza esta fórmula con el signo menos. Otra forma de entenderlo es que si el objeto está intentando subir, ¿quién está en su contra? La gravedad. Por eso es que usted debe utilizar con el signo menos esta ecuación. Tenemos también la presencia de la gravedad, ¿verdad? Ahí está G, la gravedad metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si usted maneja las unidades de esta forma, metros, segundo, segundo cuadrado, es decir, solo se enfoca en el sistema internacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted no va a tener problema alguno en cuanto a unidades. Entonces, siempre le va a salir la altura en metros, el tiempo en segundos y demás. Siempre va a ocurrir eso. Pasamos a la ecuación número 2 de caída libre, que es la velocidad final en un intervalo de tiempo. Entonces ahí tenemos la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, nuevamente el más menos. Entonces, si la gravedad está en contra del movimiento del cuerpo, digamos, si el cuerpo quiere subir, entonces la gravedad está en su contra, ¿verdad? Entonces el signo va a ser negativo. Tenemos gravedad por tiempo, genial. Ahí están las unidades que vamos a usar, metro segundo y metro segundo cuadrado, ¿verdad? Ahí están todas las unidades. Perfecto, ahí estamos con la penúltima diapositiva. Otra de las ecuaciones más usadas en cuanto a caída libre. Entonces, estas son las tres principales. Tenemos a la velocidad final nuevamente, pero fíjense qué ocurre acá. Esta vez lo tenemos en función de la altura recorrida, el desplazamiento vertical recorrido. Entonces acá, ¿qué modificación le podemos hacer? Entonces aquí hemos puesto una A para decir que es una aceleración. ¿Qué usamos nosotros en vez de esa en caída libre? Usamos la gravedad, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner G como poníamos en la otra. ¿Por qué? Porque es una aceleración la gravedad. Entonces si estamos lanzando un cuerpo hacia abajo, le colocamos esta fórmula con el signo positivo y no tendríamos problema alguno. Ahí están las unidades metro segundo y metro segundo cuadrado, ¿verdad? Nuevamente, si manejan estas fórmulas no tienen por qué tener problema alguno. Vamos con la última diapositiva antes de ir a la pizarra. A ver, tenemos lo que es la altura. Entonces, esta ecuación es una más como una opción B a estas tres principales ecuaciones que veíamos. Entonces, si ustedes utilizan las tres ecuaciones como se debe, no tenían por qué tener problema. Pero si ustedes optan por esta cuarta ecuación, bueno, adelante. Acá tenemos a la altura, que es un medio de la sumatoria de las velocidades inicial y final por el tiempo. Nuevamente, les recalco, antes de usar estas cuatro fórmulas o tal vez las tres fórmulas principales, siempre traten de modificar, de cambiar sus datos al sistema internacional o al sistema inglés, al sistema que se les pida en el enunciado del problema, que es quizá lo que más les interesa, ¿verdad? Entonces hagan eso antes, no se hagan problemas reemplazando los valores tal cual están y así pueden meterse en problemas ustedes mismos. Bueno, esa sería la parte de la diapositiva. Enseguida vamos a pasar a la pizarra y si nos da el tiempo vamos a volver nuevamente acá para hacer un ejercicio más. ¿Okay? Entonces, ahora pasamos a la pizarra. Bueno, continuamos con el curso, este curso corto de caída libre y nos vamos a los tres principales casos que tenemos. Entonces, si ustedes entienden bien lo que está pasando en estos tres principales casos, no tienen por qué tener problema alguno. Muy bien, entonces nos vamos con el
caso número 1. Le ponemos ahí caso 1, aunque parece una G, es una C. Caso 1, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, quizá el caso más conflictivo lo vamos a hacer primero. Entonces nos vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que aquí tenemos la superficie terrestre, irregular quizá, ¿verdad? No siempre va a ser perfectamente horizontal. Irregular está la superficie terrestre. Y tenemos acá el clásico ejemplo de un edificio. Entonces aquí tenemos un edificio último modelo, ¿verdad? Ahí está mi edificio. ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces nos interesa cómo se desarrolla el cuerpo, qué es lo que ocurre en caída libre. Entonces acá vamos a colocar al cuerpo. Ahí está el cuerpo en estudio. Entonces, este va a ser el punto de inicio, nuestro punto cero. En el caso 1 se dice que le estamos lanzando un cuerpo hacia arriba. Entonces tenemos este objeto y vamos a lanzarlo hacia arriba. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el objeto? El objeto va a ocurrir lo siguiente. Va a empezar a subir. El objeto empieza a subir, llega a un punto máximo y empieza a bajar por la misma línea, por esa misma línea recta que subió, empieza a bajar. Entonces empieza a bajar y va a llegar al mismo punto, para después seguir bajando hasta llegar a la superficie terrestre o hasta encontrarse con algún sólido, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Pero bueno, ¿qué es lo que se hace generalmente en estos gráficos de caída libre? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué a mí me enseñaron que esta trayectoria en caída libre se la hace de la siguiente forma? ¿Verdad? Ahí tenemos la trayectoria total de caída libre. Entonces, esto es simplemente para diferenciar la subida y la bajada. Nada más que eso. Entonces lo que ocurre realmente es que sube por una línea rectilínea y baja por la misma línea rectilínea. Eso es lo que ocurre en verdad, pero acá esto es por fines de estudio, para entenderlo mucho mejor, para ver qué es lo que ocurre, en qué momento sube, en qué momento baja. Entonces parecería no tan relevante, ¿verdad? Pero enseguida se van a dar cuenta a qué viene eso, cuál es la gran importancia de esto. Entonces nosotros vamos a poner puntos de referencia que les aconsejo siempre a ustedes. Entonces tenemos acá un punto de referencia, que va a ser el siguiente. Le vamos a bautizar como el punto A, el punto de lanzamiento. ¿Qué ocurre en este punto de lanzamiento? Como dijimos, estamos lanzando el cuerpo hacia arriba. Hay una velocidad, existe una velocidad con la que estamos lanzando. Si no, no podría subir, si no sería un objeto que está levitando mágicamente, ¿verdad? Entonces lanzamos un objeto hacia arriba, perfecto. Ese va a ser nuestro punto A. Este va a ser el punto más importante para ustedes, para el estudio. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta hacia dónde está subiendo el cuerpo. Nuestro punto cero es como si fuera el origen de coordenadas nada más. Entonces lo que dijimos en la teoría, a este nivel le voy a llamar yo como el nivel de referencia. Ese es mi nivel de referencia entonces. A aquel nivel donde estamos lanzando hacia arriba, hacia abajo, o tal vez estamos soltando el objeto. Ese es mi nivel de referencia. Les aconsejo que siempre tracen este nivel de referencia. Es quizá lo principal en el estudio, ¿verdad? Tenemos el nivel de referencia y nuestro punto de lanzamiento A. Entonces, para que no se hagan problemas, para que lo entiendan mucho mejor, vamos a seguir poniendo puntos de referencia. Entonces, acá tenemos el punto de lanzamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el cuerpo en estudio? Va a subir una cierta altura, ¿verdad? Sube una cierta altura y a ese punto intermedio le vamos a poner como un punto B. Un punto B, un punto intermedio entre el punto de lanzamiento y el punto donde se alcanza la máxima altura. Cuando alcancemos la máxima altura,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces le vamos a poner un punto C. ¿Qué va a ocurrir en este punto? El objeto viene con una velocidad, ¿verdad? Dijimos que está con una velocidad inicial. Acá sigue con una velocidad, pero ya va a ser más pequeña que la velocidad inicial, ¿no? Entonces va rebajando cada vez la velocidad, producto de la atracción, de la fuerza de atracción de nuestro planeta. Entonces acá, en este punto B, entonces para que se ubique mejor, la velocidad es menor que la velocidad de lanzamiento. ¿Qué ocurre en este punto máximo, en este punto C, donde se alcanza la altura máxima? Entonces el cuerpo se detiene por un momento en una línea de tiempo, solo un momento en la línea de tiempo. Entonces la característica principal en este punto C sería la siguiente, sería que la velocidad va a ser igual a cero. Entonces se detiene por un momento en el tiempo. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir con este cuerpo? Este cuerpo vuelve o empieza a bajar. Entonces vamos a poner otro punto de referencia B, C, este sería D, otro punto de referencia D. Entonces dijimos que sube y baja en una misma línea, ¿verdad? Pero acá lo estamos haciendo de esta manera para diferenciar entre subida y bajada. Entonces en B estaría una subida y en D estaría la bajada. Entonces el módulo de la velocidad en el punto D y en el punto B va a ser el mismo. Vamos a tener, digamos, una velocidad igual a 10 metros sobre segundo. Eso es lo que vamos a tener. Entonces la velocidad es la misma siempre y cuando estos dos puntos estén a un mismo nivel, a una misma altura, ¿verdad? Entonces si están a la misma altura, la velocidad de B y la velocidad en el punto D va a ser exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me dirá. Precisamente el sentido de la velocidad. Entonces en uno va a ir hacia arriba y en el otro va a ir hacia abajo. Eso es lo que ocurre. Sigamos con nuestro análisis. Entonces de este caso 1. En este caso entonces, en este punto, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo va a volver al nivel de referencia. Entonces vuelve al nivel de referencia y va a tener una cierta velocidad. Esa velocidad también va a ser igual a la velocidad del punto de lanzamiento, pero con sentido distinto, sentido opuesto. Entonces va a ir hacia abajo y finalmente va a llegar acá. Aquí podemos poner quizá, de acuerdo al problema que tengan, pueden poner otro punto intermedio, A, B, C, D, E. A este le podemos poner F cuando ya esté por debajo del nivel de referencia, y a este G cuando alcanza la superficie terrestre, cuando choca la superficie terrestre. Eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces en un tiempo determinado, en toda esta trayectoria, la velocidad máxima, ¿dónde se alcanza? Ya que nos estamos enfocando con la velocidad, se alcanza precisamente en este punto, en el punto G. Entonces anotamos que la velocidad va a ser máxima, la máxima posible en este punto. Entonces va a llegar con una gran velocidad. Eso es lo que va a ocurrir si estamos hablando de un edificio de gran altura, obviamente. Entonces la velocidad va a ser máxima al llegar al suelo. Eso es lo que ocurre. Eso es en cuanto a la velocidad. Entonces la velocidad empieza a disminuir, llega a cero, vuelve a aumentar hasta llegar a su valor máximo al llegar al suelo. ¿Qué es lo que ocurre con la aceleración? Como dijimos, como vamos a manejar problemas que estamos lanzando algo de un edificio, que de un helicóptero y demás, entonces la gravedad se va a mantener constante en cuanto a su magnitud, en cuanto a su módulo. Pero algo que también va a mantener es el sentido, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿qué va a suceder con la gravedad? La gravedad está de esta manera, apuntando siempre hacia abajo, con un módulo 9.81. En este otro punto, sigue apuntando hacia abajo, con el mismo módulo. Lo mismo acá, en este punto también hacia abajo,
en este punto también hacia abajo con el mismo módulo, lo propio acá y lo propio al llegar al suelo. Entonces, la gravedad, la fuerza gravitatoria es el principal factor para que ocurra este fenómeno, para que tenga este comportamiento el cuerpo. Muy bien, ahí están las características principales. A un mismo nivel, la velocidad va a ser la misma. Entonces vamos a tener una misma velocidad en el punto B y D, pero con sentidos contrarios, dijimos, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a la parte de los signos. Algo importante, algo que quizá no les mencionaron en colegio y demás. Es lo siguiente, respecto al nivel de referencia. Y con eso terminamos este caso 1. Entonces tenemos lo siguiente. Enfóquense en el lanzamiento del objeto. Solo eso. Y el nivel de referencia, ¿verdad? Nada más. Se hacen la pregunta, ¿hacia dónde va el cuerpo para un primer momento, para un primer segundo? ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces yo les aconsejo lo siguiente, que a toda altura y toda velocidad que apunte hacia arriba sea con signo positivo. Vale decir que este signo positivo le van a poner a las ecuaciones que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Toda altura y toda velocidad que apunte hacia abajo, ustedes le colocan a su ecuación con signo negativo. Bien, entonces cuando ustedes encuentren un valor, digamos, de velocidad, después de hacer sus cálculos y lo que gusten, si encuentran un valor de velocidad con un signo negativo, ustedes no tienen por qué asustarse, porque se da valores de velocidad negativo en bajada y valores positivos en subida. Muy bien. En cuanto a alturas, fíjense entonces, la altura hasta el punto B y hasta el punto D, incluido el punto C, siempre va a ser positivo en sus ecuaciones. Y las alturas que estén por debajo del nivel de referencia, es decir, aquí si trazamos una altura hasta el punto F, esta altura hasta el punto F va a ser negativa en sus ecuaciones. Entonces, de esa manera, ustedes no van a encerrarse en sencillos y fríos números y decir, bueno, aquí mi velocidad es 10 y punto. Entonces, tienen que saber interpretar, imaginarse lo que está ocurriendo. Si está de subida, si está de bajada, o qué le está ocurriendo a este cuerpo en este preciso momento. Entonces, el ejemplo clásico, encuentre la altura, encuentre el tiempo para el cual el cuerpo esté a cierta altura, nos dice, ¿verdad? Fíjense que va a haber dos momentos en el tiempo, es precisamente por eso que le hemos colocado esa trayectoria. Muy bien, entonces, este sería mi caso 1, en el cual lanzo el cuerpo hacia arriba. Veamos los dos casos más sencillos a continuación y con eso terminaríamos esta parte de la pizarra. Muy bien, entonces pasamos al caso número 2. ¿Qué pasa en el caso número 2? Pasa lo siguiente. Colocamos caso número 2. Es aún más sencillo que el otro, mucho más sencillo. Tenemos nuevamente, acá está una persona, ¿verdad? Ahí está la persona y está soltando un objeto. Ahí está el objeto. Muy bien, entonces en el caso 2, mejor digamos que estamos lanzando hacia abajo. Entonces en este punto inicial vamos a tener una velocidad inicial. Una velocidad inicial tenemos ahí. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser la trayectoria? Acá no hay donde perderse, ¿verdad? Va a ser perfectamente rectilínea. Va a ir en línea recta hasta llegar a la superficie terrestre. Eso es lo que va a ocurrir entonces con este cuerpo en estudio. En línea recta hasta llegar. Entonces, en el momento que choca, que impacta con la superficie, termina el estudio de caída libre. Ya no hay más. Muy bien. Llega hasta acá y termina el estudio de caída libre. Perfecto. Entonces, a este punto, ¿cómo lo vamos a poner? Como dijimos que lo vamos a poner, ese punto inicial va a ser el punto es como si fuera el punto 0 de mi origen de coordenadas. Entonces le coloco nuevamente el punto A. Ahí está el punto A, ¿verdad? Me coloco otro punto de referencia, que sea un punto intermedio por acá. Lo vamos a bautizar como el punto B.
Entonces el punto B va a estar entre el punto de lanzamiento y el punto en el cual vamos a alcanzar la superficie terrestre. Entonces llegamos a este punto, ¿verdad? Ahí está el punto C, justo cuando se impacta la superficie terrestre. Entonces ustedes les pueden, este análisis de tramos, esto de puntos de referencia, les va a ayudar bastante a acomodarse, a ver qué es lo que está pasando en este punto, en este otro y en este otro. Punto A entonces, punto B y punto C. Perfecto. ¿Qué dijimos sobre este punto de lanzamiento? Cuando empezamos a estudiar el movimiento, entonces decimos lo siguiente, que ese nivel de lanzamiento va a ser mi nivel de referencia. Ese nivel es mi nivel de referencia. Algo fundamental. Lo pueden tomar como si fuera, digamos, el eje X, ¿verdad? Y el eje Y. Entonces, a nuestra conveniencia nosotros podemos decir que todo lo que está por encima es positivo o todo lo que está por debajo es positivo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, nada más. Entonces, respecto al eje X, hay un movimiento en el eje Y, si quieren entenderlo así. Entonces, arriba le ponemos positivo o le ponemos abajo. Eso ya depende de ustedes, es lo que les estoy tratando de aconsejar para que no tengan problemas y sepan interpretarlo de buena manera. Entonces, viene de la siguiente manera. La siguiente pregunta se hace nuevamente. ¿Hacia dónde se dirige el cuerpo para un primer momento? Entonces, el cuerpo se dirige hacia abajo. Entonces, toda altura que esté por debajo de mi nivel de referencia, toda velocidad que apunte hacia abajo va a ser positiva. Muy bien. En cuanto al uso de las fórmulas y la interpretación de los resultados. Entonces, todo va a ser todo lo que vaya hacia abajo positivo, nada más. Pero respecto a quién? Respecto siempre al nivel de referencia. Entonces, cuidado que usted me diga que tengo una altura del punto A al punto C, y bueno, como está por debajo, yo le tomo como una altura positiva. Error. ¿Por qué es un error? Porque siempre tienen que medir la altura desde el nivel de referencia. Siempre desde el nivel de referencia. Entonces no pueden tomar una altura cualquiera de acá, acá y allá. Entonces siempre lo van a medir desde acá. Entonces, por ejemplo, la altura hasta el punto B o el desplazamiento vertical hasta el punto B sería ese, ¿verdad? Esa sería la altura que van a usar ustedes con signo positivo en sus ecuaciones. Entonces, cuando ustedes obtengan una altura con signo positivo, bueno, dicen, está por debajo de mi nivel de referencia y punto. Muy bien. Aclarando esa parte, continuamos el estudio entonces. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengamos alturas por encima de mi nivel de referencia? Entonces, toda altura que esté por encima de mi nivel de referencia va a tener un valor o signo negativo. Pero alguien me dirá, ¿nunca se va a dar acá? Efectivamente, nunca se va a dar. O tal vez alguien se opondrá y dirá, bueno, quizá tiene un gran valor o va a chocar de cierta manera este objeto que va a rebotar y va a ir hacia arriba, ¿verdad? En caída libre ya no tendría sentido, porque ya tocó la superficie, ya hay una colisión, están trabajando otras fuerzas. Entonces la caída libre empieza en el punto A, pasa por B y termina en C, nada más. Entonces para este caso número 2 vamos a tener signos positivos de altura y también en todo momento vamos a tener signos positivos en cuanto a la velocidad se refiere. Entonces empezamos de esa manera, se incrementa la velocidad y acá alcanza una velocidad máxima en este punto nuevamente. Así de sencillo entonces el caso número 2. Terminamos entonces con el caso número 3. Pasemos al caso número 3, que es prácticamente lo mismo. Muy bien, con una variación. Y aquí hay que tomar en cuenta también lo que es la referencia, lo que les mencionaba, la referencia principal, que es la superficie terrestre. Entonces, ahí le hemos cortado la cabeza a la persona. Reponemos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, tenemos algo muy similar, ¿verdad? Pero en esta ocasión se suelta el objeto. Si soltamos el objeto, si
Si ustedes leen en el enunciado, se deja caer, se suelta, un objeto parte de reposo. Entonces lo primero que se les tiene que venir a la mente es que la velocidad en ese punto clave A, la velocidad en ese punto A va a ser igual a 0. 0 metros sobre segundo. Muy bien. Pero ojo con esto. Ojo con esto. ¿Cuál es nuestra referencia principal? La superficie terrestre es nuestra referencia principal. Entonces, para la superficie terrestre, ¿qué es lo que está ocurriendo con este objeto que está en este edificio? Está inmóvil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nuevamente dibujamos ahí un helicóptero, último modelo. Ahí está el helicóptero, ¿verdad? ¿Y qué tal que este cuerpo esté en este helicóptero? Y este helicóptero esté ascendiendo con una velocidad. Entonces, para nuestra referencia principal, que es la superficie terrestre, ¿qué es lo que está ocurriendo con este objeto? Este objeto no está estático, está subiendo con una cierta velocidad porque depende del helicóptero, del globo aerostático, de lo que gusten, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes están ahí adentro, sacan la mano y sueltan el objeto. Ese objeto no está partiendo desde cero, no está partiendo de reposo. ¿Por qué? Porque para la superficie terrestre, ese objeto es como si ese objeto estuviésemos lanzándolo hacia arriba y luego empieza a caer. Eso es lo que ocurre con ese objeto. ¿Por qué? Porque depende del helicóptero, está en función del helicóptero, por más que el enunciado diga que se lo suelta, algo que tienden a confundirse. Entonces, si lo soltamos de un helicóptero, este está subiendo, es como si tuviéramos una velocidad de lanzamiento hacia arriba. Si lo soltamos de una superficie fija como el edificio, como una montaña, desde el techo de una casa, como gusten, entonces ya que la casa, el edificio está estático a los ojos de la superficie terrestre, entonces la velocidad sí es igual a 0. Mucho ojo con esto. Por eso la importancia de la referencia principal de caída libre, que es la superficie terrestre. Muy bien, con esa aclaración, algo muy importante, entonces vamos a terminar esta parte, que sería algo idéntico al anterior caso, al caso número 2. Nos hemos olvidado colocar por acá. Caso número 3, y con eso terminamos. Tenemos ahí una trayectoria vertical, ¿verdad? Entonces, nuevamente ustedes pueden trazar dos puntos, un punto B intermedio y un punto C final, de acuerdo a lo que se les pida en el problema, ¿verdad? Encuentre la altura antes de llegar al suelo, entonces ahí utilizan el punto B. Encuentre la altura del edificio, ¿verdad? Entonces utilizan el punto C, nada más que eso. Perfecto, entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de la velocidad? La velocidad, entonces, acá no teníamos, acá ya empieza a manifestarse la velocidad. En el punto B ya va a ser más grande y en el punto C va a ser gigantesca, ¿verdad? De 0 al máximo valor posible en cuanto a caída libre. Eso es lo que ocurre. Y recordando la gravedad también. Entonces, la gravedad siempre va a estar presente de la misma manera en todos los puntos. No es que está aumentando la gravedad para los casos que vamos a ver, ¿verdad? Y acabamos con esto. Ahí está el nivel de referencia. El nivel de referencia siempre en el punto de lanzamiento. Se hacen la pregunta de siempre: ¿hacia dónde va el cuerpo? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo, por más que no lo estemos lanzando, hacia abajo. Entonces, todo lo que esté por debajo, positivo; todo lo que esté por encima, negativo. Es decir, que no vamos a tener alturas negativas ni velocidades negativas. Entonces, si tenemos, digamos, repetimos esta parte, una cierta altura de B, esta altura de B, el valor de la altura de B, lo colocan o lo reemplazan con el signo positivo. Si les sale una altura positiva de B, perfecto, no hay problema. Si han hecho estas consideraciones, no hay problema.
Si han hecho estas consideraciones y les sale una altura negativa, ahí sí se tienen que asustar, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener alturas positivas a toda aquella altura que se mida desde el nivel de referencia hasta el punto. Y también a toda velocidad que apunte hacia abajo. Toda velocidad que apunte hacia abajo también va a ser positiva. Muy bien. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, en caída libre, ¿qué es lo que ocurre? Para hacer un pequeño resumen acá. En caída libre ocurre lo siguiente. Vamos a tener valores de alturas positivos y negativos. Velocidades positivas y negativas dependiendo al caso. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la aceleración? La aceleración siempre va a apuntar hacia abajo. Muy bien. Y finalmente, algo que les va a ayudar bastante. El tiempo. El tiempo, como dijimos, nunca puede ir hacia atrás. Entonces siempre va a tener un valor positivo. Si ustedes resuelven su ejercicio y les sale un resultado negativo de tiempo, una de dos, o lo hicieron mal o es una acción que nunca va a suceder en el tiempo. Entonces, mucho ojo con los valores de tiempo negativos. O está mal, o está planteado mal, o simplemente es una acción que es incoherente, que nunca va a pasar en el tiempo. Muy bien, ahí están los tres principales casos, algunos conceptos que vimos, y eso sería todo en cuanto a esta mañana, en cuanto a este curso breve de caída libre. Bueno, ya para terminar con esto, con este pequeño curso que dimos de caída libre, vamos a repetir algunos conceptos fundamentales, muy bien, como son el comportamiento en caída libre. Entonces, recuerden, dirección perfectamente vertical, sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo, muy bien, en cuanto a la velocidad y en cuanto al vector velocidad y al vector desplazamiento. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, perfecto. ¿Qué es lo que va a suceder con la aceleración? ¿Qué va a suceder con la gravedad? Entonces la gravedad, el vector aceleración, bueno, que sabemos que la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, en todo punto de la trayectoria. Ustedes no tienen que encontrar, si han planteado bien todo y han encontrado un valor de tiempo negativo, eso estaría mal, lo desechamos. Si les sale un positivo o negativo, entonces desechan el negativo, ¿verdad? Tiempo negativo, entonces recuerden, no tendría que ser parte de los resultados, o simplemente es una situación que nunca se va a dar en el tiempo. Muy bien, ahí están conceptos fundamentales. Esto del punto de referencia, como dijimos, la superficie terrestre y punto. Entonces, en función de la superficie terrestre, evaluar si sube, si baja, qué es lo que está ocurriendo, si depende de algún objeto como mostramos el helicóptero y demás. Muy bien, el nivel de referencia, no se olviden trazarlo siempre desde el punto de lanzamiento, siempre el nivel de referencia. Y bueno, estas fórmulas que tenemos acá, siempre utilizarlas de acuerdo al caso, de acuerdo al movimiento, hacia dónde se dirige, si va hacia arriba, va hacia abajo, si la gravedad le está ayudando o no le está ayudando. Muy bien. Entonces, siempre tengan estas consideraciones muy presentes para caída libre. Espero les haya servido este pequeño curso, este curso corto de caída libre. Mandar un saludo tal vez a estudiantes que están viendo en vivo acá en la página. Ahí tenemos, por ejemplo, un saludo a Lieberman, claro que me acuerdo de
Liberman, Abigail, Garnica, Luis Alberto, excelente. Muchas gracias por los comentarios positivos, negativos, siempre se considera, ¿verdad? Los negativos siempre para ir mejorando. Por ahí Paola, Eri, saludos a Caro, a Dalit, muchos de mis ex estudiantes, algunos no, pero qué bueno que lo hayan visto. Espero haya sido muy provechoso por ustedes, espero les haya servido. Si ya están en semestres superiores, que lo recuerden. Siempre es importante tener en presente estos temas pasados. Y bueno, nuevamente espero les haya servido mucho. Saludos a toda la comunidad y muchas gracias por esta oportunidad. Eso sería todo. Que tengan una buena mañana y hasta luego.